bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso. En este caso vamos a ver el módulo 3, que corresponde al contexto global y la evaluación externa. Digamos que esta unidad lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Entonces vamos a ver en este módulo el contexto global y un poco el diamante de Porter. Siempre vamos a volver al modelo secuencial para poder ubicarnos en qué parte de este proceso estratégico nos estamos ubicando. En esta parte estamos aún en lo que es la formulación o el planeamiento de las estrategias, y fundamentalmente estamos dentro del análisis externo. Vamos a decir así que vamos a ocuparnos primero del entorno más lejano, digamos que un análisis más global. Entonces, en las primeras sesiones hemos visto la situación actual, vimos una foto de la situación actual de la organización, y en base a esa fotografía actual formulamos una visión de futuro que estuvo reflejada en la visión de la empresa, y que a su vez esto se soportaba en la misión, ¿no? Que es la razón de ser del negocio, y digamos que también eso estaba bajo un soporte o bajo el paraguas de los valores y código de ética. Vamos a continuar entonces con lo que es la evaluación externa, que es lo que continúa. Y dentro de la evaluación externa, como mencioné, es importante primero hacer una evaluación un poco del entorno más lejano, que es el mundo. En realidad estamos hablando de la globalización. ¿Qué cosa es la globalización? Es un proceso comercial, económico, financiero, tecnológico, social y cultural a gran escala. Y digamos que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, ¿no? Por eso que es importante tener esta visión global de los negocios. Es importante mencionar que el éxito de las empresas globales ha consistido en emplear un método basado en el concepto de valor adecuado, una combinación de precio, calidad, fiabilidad y suministro de productos, sin dejar de lado los buenos sistemas de información, que es fundamental en este mundo global. Entonces, las empresas tienen que aprender a operar como si el mundo fuera un gran mercado, ¿no es verdad? Es decir, las empresas, digamos que tienen que estandarizar sus productos para que logren una aceptación universal. Entonces, las multinacionales que han persistido en adecuarse a los mercados nacionales y regionales han fracasado porque tienen costos muy elevados, a diferencia de las empresas globales que venden los mismos productos en todo el mundo y a bajos costos. La tecnología, como decía, ha permitido que los productos se estandaricen y ha conseguido a través de la comunicación que los productos sean conocidos y estén al alcance de las grandes mayorías. Entonces, las empresas globales pueden comercializar sus productos orientados a segmentos de mercados específicos, pero tienden a buscar segmentos similares en todo el mundo para alcanzar economías de escalas y reducir costos. En este caso estamos hablando de negocios de exportación, y es fundamental tener esta mirada global, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de empresas globalizadas? Tenemos el caso de AGEPER, del grupo AGEPER, que está vendiendo sus productos e instalando plantas de este negocio de las bebidas gaseosas en muchas partes del mundo. Y lo que está, como ya hemos mencionado también,
su estrategia es en base a liderazgo en costo o a precios competitivos y también en un segmento determinado de mercado. Digamos que hay agroindustrias también en el caso peruano que producen productos estandarizados y que consumen el mercado externo. A veces muchos de estos productos que se exportan no se consumen necesariamente en el país, ¿no? Tenemos el caso en el caso peruano en la agroexportación, el caso del espárrago, de páprica, uvas, palta. Son productos que, digamos, a nivel de materia prima se están exportando a estos mercados internacionales. También podemos citar a la gastronomía peruana que está internacionalizando. Digamos que sus productos ya son consumidos en otros países. Hay presencia de restaurantes peruanos en otras partes del mundo. Tenemos el caso del grupo Acurio, ¿no? Entonces, en base a este producto de alta calidad, hay países en los que ya consumen comida peruana. Las transacciones y los nuevos negocios pues crecen abismalmente a medida que se reducen las restricciones y las barreras de inversión, lo que implica que los negocios inviertan principalmente en el conocimiento, la innovación, lo cual le permite crear ventajas competitivas. Entonces, en un mundo conectado globalmente, donde cada día la competencia es más feroz, las empresas multinacionales están quedando de lado, pues lo que se busca es crear empresas más globales, más ágiles, que se adapten a sistemas y estándares y que puedan responder rápidamente al cambio, donde el aspecto geográfico no necesariamente constituye un obstáculo. La globalización permite que mediante los sistemas electrónicos se cuente rápidamente con información relevante sobre la actuación y conducta de los clientes. Inca Kola es otro caso de empresas, exitosas y que también están globalizando sus mercados, ¿no? Bembos es otro de los casos de este tipo de negocios. Dentro de en el tema de la globalización, también es importante el tema de los tratados comerciales. Es importante tener este conocimiento de los principales bloques comerciales que existen en el mundo. Entonces, tenemos bloques comerciales digamos, dependiendo del nivel de negociación alcanzado, ¿no? Entonces, tenemos los que están en la primera fase de intercambio según acuerdo de integración. Entonces se llama, es un área de preferencias comerciales. Luego hay un grupo de países que integran lo que es el libre comercio, y es lo que se denomina la zona de libre comercio. Un poco más avanzados serían los que, aparte de ver el tema del libre comercio, tienen aranceles externos comunes. Entonces estamos hablando de un bloque de, llámese, unión aduanera. Uno más avanzado sería el mercado común, donde ven libre comercio, aranceles externos comunes y la unión aduanera. Y digamos el más avanzado es la unión económica, que ya abarca el libre comercio, los aranceles externos comunes, las uniones aduaneras y también la moneda común. Entonces es importante tener en cuenta estos tipos de bloques económicos a efectos de poder ver en dónde se van a colocar los productos, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos bloques, hay una serie de acuerdos comerciales o de bloques comerciales. Tenemos el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, México,
En fin, tenemos en el caso nuestro el bloque de Alianza del Pacífico, donde está Chile, México, Colombia y el país, y nuestro país. Y así en el mundo podemos encontrar una serie de bloques comerciales. Un segundo punto a tener en cuenta en este tema de la evaluación externa, digamos, del entorno más lejano, es una herramienta fundamental que es el diamante Porter. El diamante Porter nos va a permitir, a través de estos 4 aristas, digamos, que tiene que ver con la competitividad de las empresas o de las naciones, más para ser un poco más exacto, ¿no? Entonces, en general, estamos hablando de las condiciones de los factores, las industrias relacionadas y de apoyo, las condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial. Entonces, ¿en qué se fundamenta el diamante de Porter, ¿no? Bueno, es un tratado que escribió este economista de la Escuela de Harvard, donde nos dice que la ventaja competitiva de las naciones depende fundamentalmente de la capacidad de su industria para innovar y mejorar, digamos, basadas en elecciones estratégicas. Esta competitividad se va a crear y se va a focalizar en algunos sectores. Digamos que no depende de la abundancia de recursos naturales ni de la mano de obra, digamos, barata que podrían tener algunos países. Esto podría ser considerado una ventaja comparativa. Si no, estamos hablando más del valor de los productos y de los servicios y de la eficiencia con la que estos son producidos, ¿no? Que es como se logra una ventaja competitiva. Y entonces, en base a estos 4 elementos, se puede, digamos, o es necesario analizar en qué situación nos encontramos, ¿no? Entonces, el diamante de Porter nos va a explicar los determinantes de la ventaja competitiva nacional, como hemos dicho, las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los sectores afines y auxiliares, y digamos también la estructura y rivalidad de las empresas. Entonces cada vértice de este diamante lo tenemos que ver como un sistema y cómo influye en el éxito competitivo internacional. Entonces la misión del Estado es regular y promover la actividad empresarial de tal suerte que logren una alta competitividad. Entonces el concepto de competitividad de un país ha evolucionado hacia una definición más relacionada con el entorno local, siendo sus determinantes los factores endógenos de su propia economía. Podemos citar un ejemplo para el caso del plan estratégico que estamos poniendo como ejemplo en el desarrollo de este curso, que tiene que ver con la industria de la panela en el departamento de Piura. En ese caso estaríamos viendo un poco la competitividad regional de Piura, ¿no? Y entonces podríamos ver ahí, dentro de las condiciones de los factores, tendríamos un clima favorable para la industria del turismo, recursos energéticos como el petróleo y el gas, recursos mineros como el fosfato, una ubicación geográfica favorable por la cercanía de la zona de frontera. Digamos que hay un acceso al puerto, el puerto de Paita en este caso, un acceso también a la carretera bioceánica, en donde se podría colocar o se podría comercializar productos con el Brasil. En fin, tierras agrícolas favorables para las industrias y una diversidad de factores, recursos biológicos, recursos hídricos, que podríamos considerar como factores que van a contribuir al éxito de la competitividad. Por otra parte, también tenemos, digamos, un potencial crecimiento de la industria, del sector vivienda, la gastronomía que favorece al turismo,
Y ya digamos, en el tema de condiciones de la demanda que sobresalen, podríamos citar el caso de la demanda de productos pesqueros y agroindustriales para exportación, la demanda de productos ecológicos, en este caso la panela, el banano orgánico, café, cacao, en la cual Piura tiene bastantes ventajas. Hemos dicho la demanda potencial también del turismo, tanto interno como externo. El turismo gastronómico destaca sobremanera, demanda de productos mineros y energéticos. Y en los que son los sectores afines y auxiliares, estaríamos hablando de proveedores de productos alimenticios para el desarrollo de la gastronomía. Hay proveedores de insumos agrícolas, digamos que tienen que ver con el tema de las cadenas agroindustriales, proveedores de materiales de construcción, de recursos financieros, están al acceso. La industria, hay una industria hotelera, digamos, que también está contribuyendo a que se puedan facilitar el desarrollo de las zonas, operadores logísticos para la exportación. Se podrían citar como sectores afines y auxiliares. En lo referente a la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, tenemos que el modelo económico nacional y regional, digamos, favorece la inversión en la región y promueve la apertura comercial. La elaboración de planes estratégicos de exportación por parte de instituciones públicas como el MINCETUR, políticas de simplificación y administrativa que favorecen la creación de empresas y promueven la exportación. Por supuesto que también tenemos centros de estudios que promueven digamos, el acceso a la educación o a la formación de profesionales líderes en gestión de negocios. En el tema del diamante de Porter es importante también que se pueda centralizar, digamos, uno pueda concentrarse en algunos determinantes temas, ¿no? Entonces, el profesor Graham, digamos, de Centrum, nos da una serie de, digamos, tips en las que se deben tener en cuenta para lo que es el análisis con el diamante de Porter. En cada uno de los bloques que representan el diamante debemos fijar la atención en los motores de desarrollo de la región, ¿no? Estos no son muchos, sino dispersan el foco de atención en sectores pequeños. Entonces, ¿qué cosa es un motor de desarrollo? Nos estamos refiriendo básicamente a estos conglomerados económicos o llamados clúster que van a permitir a la región surgir en menor tiempo hacia la competitividad. Entonces, también debemos incluir el accionar del gobierno en este tema. En cada bloque debemos describir tal y cómo está la situación del clúster, en términos de condiciones microeconómicas, macroeconómicas y otros atributos que se mencionan. Es infaltable, por ejemplo, en el bloque de contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas, digamos, debe ser que las firmas del clúster deben operar bajo un enfoque en costos o diferenciación. El ciclo de vida también es importante, la estructura de la industria, la estrategia comercial de los competidores, el canal de distribución, ver si es que hay una integración vertical o hacia adelante, que lo vamos a ver un poco más con detalle en los siguientes temas. En lo que es las condiciones de la demanda, tenemos que concentrarnos en la calidad de los estándares de exportación, la identificación de la demanda sofisticada. Es muy importante, esto es muy importante para establecer la identificación de las necesidades específicas de los clientes, ¿no? Es una de las formas de
de captar una estrategia, ¿no? Donde se ve la importancia de los canales de distribución, además la identificación de la necesidad específica de los clientes, tiene una fuerte relación con la estrategia de diferenciación que puedan emplear las empresas. Se deben identificar, digamos, también la fase en la que se encuentra el clúster, establecer brechas existentes en términos de fortalezas y debilidades, eventualmente de oportunidades y amenazas para el caso de las condiciones de la demanda. Entonces, es importante cuando uno haga descripción de este análisis de todos estos factores, no colocar deseos, sino es describir en cada bloque, que en cada bloque resalten ver el tema desde un punto de vista más de competitividad. Entonces es importante ver el tema de los factores que digamos que van a condicionar a lograr una competitividad regional y nacional, ¿no? Por un lado, las empresas tienen la responsabilidad de ser cada vez más productivas, fortaleciendo cada vez más la formación de clústeres y de manera más sofisticada, digamos, haciendo estrategias. Por otro lado, el gobierno central y las regiones deben garantizar la calidad del entorno empresarial y apoyar la configuración de clústeres dentro de cada vez mejor, un entorno mejor macroeconómico. Es importante a nivel de empresas entender las necesidades del cliente, digamos, tiene que ver con un tema de inteligencia comercial, explorar la integración hacia adelante, garantizar el canal de distribución, entender la posición competitiva, es decir, las decisiones estratégicas en juego, evitar la dependencia en los factores básicos como soporte de la competitividad. Esto quiere decir competir con productos de alto valor agregado, promover el crecimiento de los servicios con alto valor agregado, innovar, esto tiene que estar en sintonía con mercados altamente competitivos, cooperar con el clúster de las firmas relacionadas, actuar bajo un modelo que privilegie la competitividad. Por supuesto que tiene que haber toda una coordinación con el sector público para que, digamos, pueda brindar este apoyo al desarrollo del clúster. Fortalecer habilidades, capacidades y prácticas gerenciales es también fundamental. En fin, el gobierno pues tiene que ayudar a las industrias a prepararse para este cambio inevitable, fortalecer el desarrollo del capital humano, del capital social y facilitar el acceso a la información. De manera que digamos que es un elemento fundamental a tener en cuenta cuando hagamos el análisis de este entorno más lejano, cuando veamos el mundo, hacer un análisis de cómo influye la globalización, los bloques económicos, y digamos, muy importante utilizar esta herramienta del diamante de Porter para también hacer un análisis de la competitividad nacional y regional a tener en cuenta. Con esto estaríamos concluyendo este tema.